Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde estoy en el método Data Grid View Cliente. Bien, tengo la siguiente línea de código donde voy a eliminar este dato, no es necesario. Bien, ahora pasemos, bueno, hay que copiar el método. Pasemos al siguiente método donde estamos restableciendo los controles, y lo que haremos también será ejecutar ese método, o sea el método DataGridView, cada vez que ejecutemos el método para poder restablecer nuestros controles. Esto significa que cuando ejecutemos ese método se van a actualizar el GridView reportes y el GridView clientes. Bien, y vamos a restablecer otros controles. Vamos a restablecer los controles del recibo, label nombre. Bueno, aquí podemos colocar cualquier texto. Yo voy a colocar nuevamente nombre y aquí apellido para que no estén vacíos esas labels. Y aquí voy a colocar lo siguiente. Bien, tenemos un error en la label cliente. Bueno, creo que es esta label DA. Correcto. Y por último vamos a colocarle un texto a la label fecha. Muy bien. Ahora lo que haré también será hacer lo siguiente. Pasemos al método del paginador. Voy a copiar esta línea de código y lo que haré también será inicializar nuestro GridView cliente cada vez que ejecutemos nuestra aplicación, para que cuando ejecutemos nuestra aplicación el Data GridView cliente también esté inicializado, tanto como el GridView clientes reportes. Bien, ahora lo que prosigue es actualizar el registro, o sea el cliente que nosotros seleccionemos en nuestro GridView. Bien, ejecutemos nuestra aplicación. Pasemos a cliente. Correcto. Ahora lo que prosigue es actualizar el registro que nosotros seleccionemos en nuestro Data Grid View cliente, registro que estamos visualizando en los campos de texto, ya que si nosotros queremos actualizar estos registros, bien, vamos a actualizarlos siempre utilizando lo que es el botón guardar, pero todo depende a una variable llamada action si contiene el dato insert o si contiene el dato update. Pero cuando nosotros estamos seleccionando un usuario o un cliente, a esa variable le estamos asignando el dato update. Bien, pasemos al siguiente método. Como pueden observar, a la variable action le estamos asignando ese dato update, y es aquí donde vamos a evaluar esa variable para poder actualizar el usuario o el cliente, perdón, o poder insertar un nuevo cliente. Bien, pero para esto tenemos que crear un nuevo método para poder actualizar los registros. Para esto tenemos que pasar a la clase cliente, donde vamos a crear un nuevo método y el método se llamará updateCliente. Ahora haré que este método reciba los siguientes parámetros. Los parámetros que estamos utilizando en el método insertCliente. Voy a copiarlos
y voy a pegarlo dentro de los paréntesis del método, pero haré que reciba otro parámetro que será de tipo entero llamado ID cliente. Bien, o sea el ID del registro de la tabla cliente. Bien, ahora dentro del método lo que haré será invocar a la propiedad cliente punto y voy a invocar a un método, al método where. Bien, hay que seleccionarlo, hay que abrir paréntesis donde voy a crear la condición para poder actualizar los registros dependiendo al dato que venga por el parámetro ID cliente. Bien, voy a crear un objeto llamado C que contiene las propiedades de la tabla clientes. Bien, ahora tenemos que colocar el operador nuevamente el objeto C punto y podemos invocar a las propiedades que tenemos en la tabla clientes, que recordando que esta propiedad cliente le pertenece a la siguiente interface y table que depende de la clase clientes, y por este motivo podemos invocar a esas propiedades porque hemos creado un objeto prácticamente de la clase clientes y podemos invocar a las propiedades que tenemos en esa clase. Bien, voy a invocar a la propiedad ID cliente, o sea a la columna ID cliente, para poder comparar el dato almacenado en la columna ID cliente de la tabla con el dato que viene por el parámetro ID cliente. Bien, si esos datos son iguales, el dato que está en la columna ID cliente de la tabla es igual al dato que viene por el parámetro ID cliente, vamos a actualizar los datos. O si el dato que viene por el parámetro ID cliente es igual a un registro almacenado en la columna ID cliente, bien, vamos a actualizar estos registros. Luego hay que colocar nuevamente punto y luego invocar al método set. Hay que abrir paréntesis. Ahora dentro de los paréntesis nuevamente voy a colocar el objeto C, el siguiente operador, nuevamente el objeto C, punto, invoco a la propiedad ID. Muy bien, luego le voy a asignar el parámetro ID. Muy bien, y de esta forma lo que haré será almacenar el siguiente dato que viene por el parámetro ID en la propiedad ID. Bueno, me está marcando un error porque he cometido un gran error. Aquí dentro del método sec no va el operador de asignación, sino que va una coma. Bien, esto significa que en la propiedad ID vamos a almacenar el dato que viene por el parámetro ID. Bien, ahora lo que haré será copiar todo este código, o sea esta línea de código, pegarlo muy bien, y lo que haré será reemplazar estas propiedades por la propiedad nombre. Muy bien, y aquí en el parámetro ID va el parámetro nombre, correcto. Bien, he colocado dentro de los métodos las siguientes propiedades: nombre, apellido, dirección, teléfono, y les he asignado su respectivo parámetro: nombre, apellido, dirección y teléfono. Esto significa que en estas propiedades voy a almacenar esos datos para poder actualizarlos en la tabla que tenemos en la base de datos, tanto en SQL Server como en MySQL. Bien, ahora por último tenemos que invocar a otro método. Coloquemos punto, invoquemos al método update. Muy bien, y de esta forma estamos actualizando los datos que vienen por los siguientes parámetros hacia la tabla cliente. Bien, de esta forma vamos a actualizar los datos que tenemos en la tabla clientes. Bien, estamos utilizando la siguiente síntesis para poder actualizar los datos de la tabla cliente, pero también podríamos haber utilizado la siguiente síntesis, así como estamos insertando los datos en la tabla clientes o en la tabla reportes clientes. Bien, tenemos la siguiente síntesis como estamos insertando los datos a la tabla
clientes. Bien, también así podríamos haber hecho para poder insertar los datos en la tabla clientes. Pero bien, podríamos haber utilizado esta síntesis para poder actualizar los datos en la tabla clientes invocando al siguiente método, al método update. Muy bien, y de esta forma podríamos haber actualizado los registros en la tabla clientes. Bien, tenemos estas opciones, pero aquí tendríamos que especificarle la columna ID cliente con el parámetro ID cliente para actualizar esos datos según al registro que venga por ese parámetro ID cliente y dependiendo al dato almacenado en la columna ID cliente. Bien, podríamos haber utilizado esta síntesis de cómo actualizar los registros en la tabla clientes justamente aquí. Bien. Pero podemos realizar esta síntesis como ustedes más prefieran utilizarlo. Bien, ya que podemos utilizar estas dos síntesis para poder insertar datos en la tabla clientes o actualizar datos en esa tabla. Pero para poder insertar datos a la tabla clientes utilizando esta síntesis no lleva lo que es el método where ni el método set. En vez del método set lleva el método value y en vez del método update lleva el método insert. Pero bien, estos ejemplos de esta síntesis y de cómo vamos a insertar datos en otras tablas utilizando esta síntesis, bien, esto lo veremos más adelante, ya que vamos a utilizar ahora esta síntesis para poder insertar datos y actualizar datos y poder eliminar datos. Bien, ya que podríamos haber utilizado también esta síntesis, pero bien, yo lo he utilizado como un ejemplo de que podemos utilizar tanto esta síntesis como la otra síntesis para poder manipular los datos de las tablas que tenemos en las bases de datos. Muy bien. Ahora, después de que actualicemos los registros en la tabla clientes, voy a invocar al siguiente objeto y el método getReported. Bueno, no hemos creado ningún método llamado getReported y lo que haré será crear ese método y lo llamaré getReported, que recibe un parámetro de tipo entero llamado ID cliente. Bien, ahora vamos a crear este objeto y lo haremos global. Vamos a crear un atributo llamado reportes, objeto de tipo list que depende de la clase de reportes clientes. Bien. Ahora dentro de este método, dentro del método he colocado un return, he colocado el siguiente objeto, el objeto reportes clientes que está en la clase clientes, o sea la propiedad reportes cliente, le invoqué al siguiente método. Bien, lo que haremos aquí será utilizar la expresión lambda para realizar la siguiente consulta hacia la propiedad reportes cliente. Dentro de los paréntesis he creado un objeto llamado R, el siguiente operador lambda, nuevamente he colocado el objeto R para poder invocar a la propiedad ID que tenemos en la tabla reportes cliente para comparar el dato almacenado en esta columna, porque esta propiedad representa la columna ID cliente que tenemos en la tabla reportes, que recordando que en la clase reportes hay una propiedad llamada ID cliente que representa la columna que tenemos en la tabla que está en la base de datos, que en esa columna se está almacenando el ID del cliente, o sea el ID del registro. Bien, vamos a comparar esa ID con la ID que venga por el parámetro ID cliente. Si esta comparación es igual, si el dato que viene por el parámetro ID cliente es igual al dato que estamos obteniendo de la columna ID cliente de la tabla reportes cliente, o si hay un dato almacenado en la columna ID cliente que es igual al dato que viene por el parámetro ID cliente, obtenemos esos datos y lo convertimos en un dato de tipo list para poder retornarlo. Bien, aquí estamos utilizando lo que es la expresión lambda para realizar la consulta, y en los otros métodos utilizamos lo que es LINQ. Como pueden observar, estamos utilizando LINQ. También podríamos haber utilizado la expresión lambda,
pero podemos utilizar estas dos síntesis, tanto como la síntesis de LINQ como la síntesis de la expresión lambda, para realizar las consultas a nuestras tablas. Bien, pueden observar que tenemos la síntesis LINQ para realizar las consultas. Ahora vamos a utilizar la síntesis de la expresión lambda para poder realizar las consultas a nuestras tablas, ya que primero utilicé LINQ para que puedan observar que podemos utilizar LINQ para poder realizar las consultas, pero ahora vamos a utilizar la expresión lambda. Bueno amigos, hasta aquí este video donde estamos realizando los métodos para poder actualizar la información que tenemos en la tabla cliente y en la tabla reportes cliente, donde vamos a actualizar los registros dependiendo al cliente que nosotros seleccionemos en nuestro Grid View. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.